Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo han estado? Qué gusto, otra vez estamos conectados con ustedes en forma en vivo por tu canal de Dr. Córdoba Entre Amigos. Grabamos para que salga este programa por YouTube y nos gustaría que nos siguieras. Si te gusta el programa, danos un punto ahí en el like de que te gustó y te suscribes para nuestro canal y que esté llegando semana tras semana un tema muy importante de salud expresado por especialistas en su ramo. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, y vamos a tener de invitada a la doctora Adriana Islas. Ella es ginecóloga con su especialidad en fertilidad. Hoy es un tema muy importante, es la reactivación ovárica. ¿Por qué? Bueno, ella nos contará. Adriana, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Y este tema que es nuevo, tiene pocos años, pero que da mucha esperanza de vida a la mujer. Así ¿verdad? es, sí, muchas gracias antes que todo por la invitación. El estar aquí es una oportunidad precisamente para poder hablar sobre temas relativamente nuevos, pero sobre todo muy interesantes que tienen que ver con esa oportunidad que podemos ofrecerle a las pacientes de poder tener opciones para poder lograr el embarazo que tanto buscan. Sí, para ponernos más o menos en contexto, una mujer cuando nace debe de tener aproximadamente 1 millón de células en el ovario que van a dar la oportunidad de que éstas pudieran ser un óvulo para unirse con un espermatozoide, formar un ser humano. Pero este millón de células disminuye a tener 300, 400 mil células en un ovario cuando se llega a la pubertad, que inician a menstruar. Así. Pero hay mujeres que estas células se les acaban muy rápido. Entonces, esto estaríamos hablando que tuvo un envejecimiento ovárico. Sí, aunque el término suena un poco crudo, hablar de envejecimiento ovárico, creo que también es adecuado decirlo como es, porque finalmente es también llamar la atención y no dejar pasar esta etapa tan importante en la vida reproductiva de una mujer, que hemos ido posponiendo también, porque hemos ido alargando también la sobrevida del ser humano, pero también por cuestiones sociales, por desarrollo profesional, que también la edad del primer embarazo cada vez se ha ido incrementando. Entonces, algo muy curioso que me gusta destacar es que el ovario es el único órgano en todo el cuerpo que realmente tiene una capacidad limitada para su funcionamiento. Estamos hablando que a los 40 años este ovario va a llegar a la etapa en la que su funcionamiento en unos 10 años, entre los 40 y los 50 años, va a disminuir drásticamente, ¿verdad? Entonces de ahí viene la importancia de la parte de cuidar en el momento adecuado esos ovarios. Y sí, efectivamente hay pacientes que antes de esos 40 años en los que en teoría debería iniciarse apenas ese proceso de envejecimiento o ese proceso de cambios, sucede antes. Entonces es cada vez más frecuente encontrarnos con este tipo de pacientes que antes de los 40 años están teniendo cambios en sus menstruaciones o que definitivamente dejaron de reglar desde los 35, 36, 37 años y que desgraciadamente acuden precisamente cuando ya estamos en esos límites en donde pudiéramos brindarle algún tratamiento. Sí, esto es importante que las personas que nos escuchan del sexo femenino sepan que su ovario va a tener determinado tiempo en cuanto a función para reproducción. Así es. Y si se está postergando, como lo dijiste, en estas épocas, el ir a tener un embarazo, pues esas células van a ir disminuyendo poco a poco. Y en algunas de ellas, mencionaste, a los 35 años van a tener esa pérdida de la función. O incluso antes, nos han tocado pacientes de 30, 31, 33 años que ya tienen una función ovárica limitada y disminuida. Entonces, sí es bien importante, si lo podemos comparar en algún momento, una mujer nace con la cantidad de óvulos que va a tener durante toda su vida. Y por ejemplo, en el caso de los varones, ellos están produciendo o tienen la capacidad de producir esperma durante toda su vida. Entonces,
sí es una diferencia importante que tenemos que recalcar y que tenemos que informar a las pacientes de que no es algo que podamos dejar al destino o a la casualidad. Si estamos tomando ya decisiones como postergar la maternidad por decisiones personales, por desarrollos de carrera profesional de cada quien, yo creo que también es una parte importante el que conozcan y tengan la información a la mano de poder decidir qué es lo que quieren hacer o darse cuenta a lo mejor si antes de lo que ellas planeaban necesitan algún tipo de tratamiento porque están en riesgo de poder presentar esta falla ovárica o esta disminución en la función de sus ovarios. Habíamos hablado ya en otra ocasión sobre la preservación ovárica. Uh-huh. Los que tuvieron oportunidad preservaron. Los que no tuvieron oportunidad, que llegan a tener esta falta de funcionamiento, pueden tener una reactivación ovárica. ¿Qué es la reactivación ovárica? ¿Dónde comenzó? ¿Quién fue los precursores de todo esto? La reactivación ovárica es un tema que ahorita está muy novedoso. Incluso nos llegan pacientes preguntando directamente ya por este tipo de tratamientos porque empieza ya a tener como que una difusión a nivel mundial. Entonces, ¿qué quiere decir reactivación ovárica? Es muy importante diferenciar porque sí hay ciertos centros en donde pudieran darse como un rejuvenecimiento ovárico. A mí en lo particular me gusta más la palabra reactivación porque es importante no confundir a las pacientes también, en el sentido de que reactivar el ovario va enfocado más que todo a que esos óvulos que tenemos al momento del nacimiento con nuestra menstruación se van a activar para poder producir una ovulación en donde el cuerpo va a tener la capacidad de que pueda lograr un embarazo, pero va a haber otra parte de esos óvulos o de esos folículos en realidad que se va a quedar dormida, y así los llamamos, folículos durmientes, que se van a quedar dormidos en la periferia o en la parte externa de este ovario y que no se van a utilizar porque no van a tener ese cambio a un folículo que se pueda utilizar de ovulación. Entonces de ahí parte la teoría de que activando o haciendo ciertos procedimientos en esa parte de folículos que están dormidos, pudiéramos tener una respuesta ya para que crezcan como un folículo de ovulación. Entonces desde 1999 un grupo hizo una biopsia, tomó una muestra de parte del tejido del ovario, lo analizó en el microscopio y se dieron cuenta que de pacientes ya de edad avanzada o digamos de más de 40 años, y se dieron cuenta que podían tener alguna cantidad de folículos dentro de ese... Folículos funcionales posiblemente. Folículos funcionales que nosotros le llamamos folículos primordiales, ¿verdad? Así es. Entonces, que existía la posibilidad de que estaban ahí, que a lo mejor no se utilizaron, pero que ahí estaban. Entonces, de ahí parte la idea de crear o de innovar una técnica en donde pudiéramos estimular a esos óvulos que están durmiendo para que puedan crecer, puedan desarrollarse y llegar a un estado de desarrollo en el que sí nos puedan funcionar para tener un óvulo que pueda dar un embarazo, ¿verdad? Qué importante, qué interesante de esto de las células que se encuentran en el ovario que tienen información de crecer para dar un folículo maduro que tenga un óvulo, han quedado ahí dormidas y en un tiempo se puede activar. ¿Para quién están indicados estos procedimientos? Hay básicamente dos tipos de pacientes en las que nos podemos enfocar. Uno es aquellas pacientes, como bien mencionábamos, que antes de los 40 años nos damos cuenta que están teniendo alteraciones en sus menstruaciones, que generalmente es el primer dato que la paciente puede darse cuenta por sí misma. Entonces empieza a haber un espaciamiento en su frecuencia de menstruaciones, o que realmente pasan más de 4 meses y no le está bajando su menstruación de manera normal. Algunas veces de manera aleatoria podemos encontrar una determinación de hormonas en donde están alteradas para la edad de la paciente. Otros casos son pacientes, por ejemplo, que se sometieron a procedimientos como una quimioterapia, que sabemos que va a afectar directamente esta capacidad reproductiva, y
pues de entrada sabemos que pudiera estar en riesgo su fertilidad, entonces también va dirigido a este tipo de pacientes. Y el segundo grupo de pacientes son aquellas pacientes que no necesariamente tienen una edad determinada, sino que por alguna razón buscaron un tratamiento de fertilidad y nos damos cuenta que la respuesta al tratar de hacer un tratamiento con medicamento para ovulación pues no es la que estábamos buscando, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de pacientes nosotros les decimos que son o que tienen una baja respuesta, su ovario está teniendo una respuesta disminuida a la que sería la esperada para su edad. Y ustedes están en un grupo de reproducción de médicos especialistas en fertilidad, se llama Fertilita. Así es. Y esto lo están haciendo ya ustedes aquí. Ya empezamos a hacerlo. Esto es una serie de técnicas porque ha habido un gran avance gracias también al uso de tecnologías. Desde el 2013 se tiene el primer reporte de hacer este tipo de técnicas para tratar de reactivar estos óvulos durmientes. Desde el 2013 se empezó a hacer en Japón por un grupo de japoneses y de ahí hemos ido avanzando ahorita en todo el mundo. Sobre todo hay un grupo muy fuerte en España que es el Centro IBI, en donde están haciendo ya diferentes tipos de protocolos para encontrar cuál es el más adecuado para las pacientes. En México sí, ahorita ya lo estamos haciendo en nuestro centro de fertilidad. Hay centros de fertilidad en el centro y pues más que todo centro del país que también lo están haciendo. Sin embargo, hay diferentes técnicas, no es nada más una sola técnica que se esté haciendo, que todos estemos haciendo lo mismo. Cada quien puede, digamos, optar por la técnica que le parece mejor para cada paciente, porque siempre hay que individualizar el caso de la paciente. Sí, porque si uno se pone a investigar y empieza a revisar esto, se da cuenta que hay una función específica para poder reactivar estas células, ¿sí? Y en teorías en las cuales si nosotros tenemos esos folículos de los que se hablaban que estaban disminuidos o en fase latente, donde no se habían activado, con procedimientos y con reactivación ovárica, con técnicas de reactivación, estos van a funcionar. Estas técnicas, ¿cómo se estarían haciendo? Iniciaron desde el 2013, como comenté hace rato, en donde se utilizaban primero una cirugía por laparoscopía para poder obtener una parte de esa muestra de ovario en una primera cirugía, ¿verdad? Entonces la paciente tenía que ser sometida a una intervención quirúrgica, a una anestesia para poder lograr obtener parte de ese tejido ovárico. Ese tejido ovárico se cultivaba, nosotros lo llamamos así, se seccionaba en pedacitos muy, muy, muy pequeñitos y se le ponían sustancias activadoras e inhibidoras, que el objetivo de utilizar este tipo de sustancias es precisamente tratar de activar una vía de señalización que hace que no tengan una muerte celular, como así nosotros le pudiéramos decir, estos óvulos, ¿verdad? Entonces, utilizando este tipo de sustancias, hacíamos que se detuviera la muerte celular de estos óvulos y se cultivaban por 2 días y luego se regresaban a la paciente, pero esto implicaba una segunda cirugía. Para la paciente. Así fue como inició todo. Después se hizo una modificación de ese mismo protocolo en donde se hacía la primera cirugía, se tomaba igualmente la muestra de la corteza de la parte externa del ovario. Ya no se fragmentaba igual, se hacían los cortes minúsculos, pero ya no se estaban utilizando este tipo de activadores o de inhibidores, porque se dieron cuenta que estábamos teniendo realmente los mismos resultados en usarlas y no usarlas, y que sí podíamos quitarle una parte de riesgo a la paciente porque iba a implicar nada más hacer una sola cirugía. Entonces, en un solo tiempo quirúrgico se quitaba la parte del ovario, se hacían los cortes minúsculos, obviamente con microscopios especializados dentro del laboratorio, y luego se regresaban en el mismo tiempo de cirugía y se terminaba el procedimiento. Entonces, este tipo de técnica pues prácticamente ya tiene 10 años utilizándose. Los resultados son alentadores en cuanto a que sí se ha demostrado que aumenta el número de óvulos que pueden estar disponibles, ¿verdad? Entonces,
no tiene mucho efecto en cuanto a la variación a nivel hormonal. Si nosotros le tomamos una determinación en sangre a la paciente, no vemos un gran cambio, pero sí se llegó a ver a nivel del número de folículos o del número de óvulos que se estaban obteniendo. Después ya se empezaron a hacer más estudios, empezaron a utilizar otro tipo de técnicas como el plasma rico en plaquetas, e incluso también digamos que la técnica más nueva es el utilizar el plasma rico en plaquetas junto con células madre de médula ósea. Sí, entonces este segundo procedimiento, que es un poco más sencillo, menos invasivo, se prepara el material afuera, y en qué momento se administra a la paciente. Definitivamente es mucho menos invasivo porque quitamos la parte de quirúrgica, digamos quirúrgica de una cirugía grande, laparoscópica, porque sigue implicando un procedimiento bajo anestesia y un quirófano, pero digamos que quitamos la parte de una cirugía más grande, ¿verdad? Y esto implica el utilizar el plasma. Una de las ventajas es que es plasma de la misma paciente, que no estamos haciendo o utilizando nada externo, entonces disminuimos el riesgo de que pueda haber una respuesta inmunitaria o alguna reacción al procedimiento. Realmente es relativamente sencillo en el sentido de que implica tomarle una muestra de sangre a la paciente del brazo. Sí es un poco incómodo porque necesitamos un número pues suficiente de plaquetas, de frascos de células, para poder tomar la muestra. Entonces estamos hablando que sí tomamos unos 8 tubos aproximadamente de hacer la plasmaféresis de sangre para poder hacer todo el proceso, ¿verdad? Entonces pues sí es incómodo para la paciente porque puede implicar que la tengamos que picar más de una vez en caso de que una sola vena no nos dé la cantidad suficiente de sangre. Entonces, una vez que se toma la muestra de sangre, se hace un proceso en el laboratorio para poder obtener el plasma, que digamos es la parte que no tiene ni células rojas ni células blancas, que nada más contiene a las plaquetas y sobre todo los factores de crecimiento, que es de ahí de donde, digamos, vemos realmente el efecto a nivel del óvulo. Estos factores de crecimiento van a actuar directamente en estos folículos que están dormidos o en estos óvulos para despertarlos y que puedan continuar su desarrollo y poder llegar a ser óvulos que puedan dar un embarazo. Sí, esas células que se separan del tejido sanguíneo tienen la capacidad de reparar heridas. Exactamente, sí. Ellos son los capaces de reparar heridas, de curar, de hacer tejido nuevo. Entonces, viendo esta posibilidad fue cuando se empezó a utilizar en el ovario. ¿Por qué? Porque tenían estos factores de crecimiento. Así es. Y al tener estos factores de crecimiento vieron que tenían una respuesta. Y esta respuesta hace que funcione. La verdad es que el plasma rico en plaquetas, los tratamientos con este tipo de técnicas no son nuevos, tienen muchos años utilizándose, sobre todo en medicina regenerativa. Entonces, al momento de que nosotros le proponemos a nuestra paciente este tipo de técnicas, es importante aclarar que es una técnica experimental, en el sentido de que los resultados, tenemos unos 3 años empezando a ver resultados en una cantidad importante de pacientes, porque hace 6, 8 años era un número reducido de pacientes en donde pudiéramos comparar un resultado o si funciona o no funciona, ¿verdad? Entonces, realmente ha sido un proceso relativamente largo. ¿Por qué? Porque sí vamos también reforzando la parte de que damos información para que las pacientes se acerquen, poder tener esta cantidad de pacientes suficientes para poder dar resultados. Entonces, sí es una parte bien importante aclararles. Es un procedimiento experimental, pero no porque no sepamos si va a funcionar o no, sino porque los datos que tenemos nos hacen pensar que puede representar una oportunidad. Pero sí es la parte más importante es aclararles que una cosa es tener mayor cantidad de óvulos y otra cosa completamente diferente es la calidad de un óvulo, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte en donde entra nuestro papel de guiar a la paciente, sobre todo en pacientes que tienen menos de 40 años, que por alguna enfermedad o por alguna situación en especial, a veces herencia inmunológica, su reserva se vio limitada, se vio disminuida, pero que sabemos que por edad la calidad del óvulo debería ser adecuada.
digamos, son las pacientes que pueden tener un mejor pronóstico. Diferente a una paciente que tiene más de 40 años, que todos sabemos que un embarazo en una mujer de más de 40 años, pues tiene mucho más riesgos, no nada más para ella, de un aborto, por ejemplo, sino también para el bebé. Entonces, para el bebé, sí. Ese riesgo no lo vamos a quitar con una reactivación ovárica. O sea, por eso la parte de rejuvenecimiento sí queda sobre la mesa. Todavía hacen falta más estudios. No quiere decir que no se pueda, pero sí hacen falta todavía más estudios que ya están en proceso, pero que todavía no nos dan la seguridad de poderle ofrecer a esta paciente el 100% de éxito que va a funcionar, ¿verdad? Sí hemos visto que los resultados nos ayudan a tener más folículos, el uso de plasma rico en plaquetas y sobre todo combinado con células madre nos mejora los niveles hormonales, ahí sí se vio un cambio. Entonces, pues bueno, estamos en el camino, creo que es parte de un proceso que se está viviendo, pero lo más importante es difundirlo para que se pueda continuar ofreciendo este tratamiento. Qué bien, les recuerdo que estamos con la doctora Adriana Islas Escudero, que ella es ginecóloga con su especialidad en fertilidad. Ella es del grupo de Fertilita, donde se da todo este manejo para las pacientes. Ahí tenemos a Rogelio de León. Saludos desde Allende, abuelo de quintillizos. O sea, ay, ellos wow. tuvieron... los niños tienen aproximadamente como 10 meses. Ahí los trae. Ahí traen al abuelito agachado. Va a ser una función divertido. muy buena para el abuelito Rogelio. Saludos, Rogelio. ¿Qué experiencia se tiene en el mundo y qué experiencia se tiene en México? Ustedes fueron por parte de Monterrey a esta capacitación, a este estudio, a esto que se hace. ¿El mundo cómo está? ¿Cómo está la situación del mundo? ¿Y cómo estamos nosotros en México? Monterrey es punta en cuanto a todos estos procesos, estos movimientos de fertilidad. ¿Cómo estamos? La verdad es que no nos quedamos cortos en cuanto a avances tecnológicos, gracias también a la apertura de centros grandes, por ejemplo en España, que es uno de los grupos más fuertes en esto de reactivación ovárica. Ahí está el Centro de Rejuvenecimiento Ovárico, digamos, del grupo IBI. Es donde están concentrados en su sede de Alicante, y ahí están refiriendo a todas las pacientes precisamente para tener un protocolo un poco más homogéneo y un poco más estandarizado. Aquí la situación con todas estas técnicas que he estado platicando es que cada quien hace un protocolo diferente, cada quien individualiza también el tipo de técnica que va a utilizar con la paciente, entonces de ahí puede haber mucha variación en los resultados. Sin embargo, los resultados que se tienen a la fecha son alentadores a nivel mundial, desde el grupo de los japoneses, hay griegos que también están trabajando, y los españoles, y aquí en México, incluso en Ciudad de México hay 2 centros de fertilidad que también han hecho investigación por parte como tal de nuestro país. Todavía no hay mucho publicado porque, como comentaba, la muestra de pacientes o la cantidad de pacientes pues es limitada, sobre todo porque pues también implica una situación de infraestructura y de gasto y de proceso, ¿verdad? Porque implica el quirófano, implica una anestesia, entonces es toda una serie de situaciones, pero la verdad es que en cuanto a técnica, en cuanto a infraestructura, vamos acorde a los grandes centros que están en Europa y en diferentes partes del mundo. O sea que estamos codeándonos con otros lugares. Saludos de la doctora Carmen Adriana por su excelente labor de parte del doctor Rogelio de León. Muchas gracias, muchos saludos también. Sí. ¿Y qué más podemos decir de esto? Es una técnica relativamente nueva, pero no tan nueva porque ya tenemos 10 años tratando de generar más avances. Se ha ido creciendo poco a poco. Aquí lo más importante y lo que no podemos perder de vista es que siempre se está buscando el beneficio de la paciente, poder ofrecerle oportunidades. Claro que lo ideal sería que si tenemos una paciente que sabemos que tiene un control regular, que llega a los 35 años y que aparentemente todo su chequeo está normal,
pues lo ideal sería que tuviéramos una preservación de fertilidad, por ejemplo. Pero cuando nos llegan casos de pacientes que aparentemente todo iba normal, que son pacientes jóvenes, que son pacientes sanas, y que de un día para otro les hacemos un estudio porque llegó con su ginecóloga y a lo mejor tenía alguna situación con su menstruación, le tomamos un perfil hormonal y nos damos cuenta que algo está pasando con su reserva ovárica. Entonces aquí más que todo es concientizar e informar a nuestras mujeres de que existen maneras de poder darnos cuenta que pudieran estar amenazada su fertilidad, como que seguir sus chequeos de rutina anuales, tener, digamos, ese coacheo por parte de su ginecólogo o ginecóloga para poder realizar los exámenes apropiados para poder investigar si es que está en riesgo o no nuestra paciente. Obviamente nuestra parte médica, nosotros en esos chequeos que hacemos valoramos los ovarios, hacemos un ultrasonido, la gran mayoría de nosotros ya cuenta con un ultrasonido en consultorio. Entonces desde el inicio o la parte básica, digamos, que también nos toca es detectar a aquellas pacientes que vemos unos ovarios con una cuenta folicular a lo mejor disminuida para la edad que tiene la paciente, ¿verdad? Entonces desde ahí empezar a pedir exámenes y obviamente referirlos con el especialista a tiempo para que podamos ofrecerles algún tratamiento. Darle una ayuda y que tenga ellos la posibilidad de tener el deseo de ser madres. Así es. ¿Verdad? Uh-huh. Teléfonos 811-728-4950. Así es. Y el 811-409-2843. Uh-huh. Son el teléfono del celular y del consultorio. Ahí pueden sacar cita, pedir informes. También ahorita ya tenemos nuestras señoritas que están encargadas de la parte se me fue el nombre, de las pacientes que atienden directamente a las pacientes. Cualquier duda que tengan pueden referirse con ellas, y si es una duda médica, pues ellas nos la refieren directamente para poder sacar cita. Un último mensaje a todas las mujeres que nos escuchan. Oportunidades hay, lo más importante es acudir a su médico de confianza, poder hacer los estudios que existen también ya en la actualidad, que también por los avances ya disponemos de muchas maneras de poder diagnosticar a aquellas pacientes que están en riesgo de poder tener problemas en cuanto a cuestiones de fertilidad, y que cuando ya tenemos un diagnóstico de una paciente que tiene una falla ovárica o que tiene una baja respuesta en sus ovarios, tenemos técnicas, tenemos alternativas, y sobre todo que ya lo estamos haciendo en México con toda la seguridad y con todo el cuidado y la infraestructura de que van a tener un resultado esperanzador. Qué bueno. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Se lo agradezco este tema tan importante que mucha gente no conoce, no sabe, no tiene la información detallada de que se puede tener una reactivación de sus células cuando han tenido problemas en cuanto a su función reproductiva por un cese temprano de la función ovárica, y ahora tenemos a la mano la ayuda que ustedes les pueden dar, ¿verdad? Fertilita. Así es, Fertilita. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en la página también, fertilita.com.mx. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Te recuerdo que si puedes darnos un clic en el programa de YouTube para que nos sigas y estés con nosotros todos los martes. La doctora Adriana, un Muchas servidor. Gracias. El doctor Roberto Córdoba se despiden de ustedes hasta el próximo martes. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.